Esta es la historia de Sofía, una mujer cuya fe silenciosa estaba a punto de ser puesta a prueba en el lugar más inesperado. Imagina la escena, la sala de descanso de unos grandes almacenes de lujo, un espacio impersonal y frío que olía a café barato y a estrés acumulado. En un rincón, lejos del murmullo de sus compañeros, Sofía aprovechaba sus únicos 15 minutos de paz para cerrar los ojos y conectar con Dios en una oración silenciosa. No pedía nada extraordinario, solo serenidad para afrontar el resto de la jornada, pero la paz es un lujo que algunos no están dispuestos a permitir. La puerta se abrió de golpe y la figura arrogante del gerente llenó el umbral, con la mirada fija en ella, cargada de un desprecio que helaba el ambiente. Hay humillaciones que empiezan en silencio. El hombre que acababa de entrar era el señor Ricardo Vargas, el gerente de la tienda. Para él, el mundo era una simple hoja de cálculo donde las personas se dividían en dos categorías: activos rentables o pasivos prescindibles. Era un hombre forjado en la creencia de que la empatía era una debilidad y la espiritualidad una superstición para gente mediocre. Al ver a Sofía con los ojos cerrados, no vio a una empleada buscando un momento de paz, sino a una trabajadora perdiendo un tiempo valioso que, según él, pertenecía a la empresa. Para Vargas, la fe de Sofía no era solo algo ajeno, sino un insulto directo a su filosofía de éxito a cualquier precio. La injusticia estaba a punto de servirse fría, delante de todos. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Observado, juzgado o ridiculizado por algo tan íntimo y personal como tus creencias, en un entorno donde se supone que solo tu trabajo debería importar? Piensa en ese momento en que una parte fundamental de tu ser fue expuesta y pisoteada por alguien que, amparado en una pequeña cuota de poder, se sintió con el derecho de menospreciarte. Esa sensación de impotencia, de ver cómo algo sagrado para ti es convertido en motivo de burla pública, es una herida profunda. Es precisamente en ese lugar de vulnerabilidad donde se encontraba Sofía, con las miradas de sus compañeros clavadas en ella, esperando ver si se rompía o resistía. Antes de contarte cómo la fe de Sofía hizo callar a todo un equipo y demostró que la verdadera autoridad no reside en el cargo sino en el carácter. Comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte el momento exacto en que un hombre cínico descubre, de la peor manera posible, que ha subestimado gravemente a la persona equivocada. Lo que está a punto de suceder cambiará para siempre el equilibrio de poder en ese lugar, y todo comenzará con una simple oración que nadie, excepto Dios, pudo escuchar por completo. La cuenta atrás para la caída de Vargas había comenzado, aunque él todavía no lo sabía. El escenario de esta confrontación no era casual. Los grandes almacenes eran un templo del materialismo, un laberinto de pasillos impolutos, escaparates deslumbrantes y precios desorbitados. Todo allí estaba diseñado para vender una ilusión de perfección y exclusividad. Sin embargo, detrás de esa fachada de lujo, en las zonas reservadas para el personal, la realidad era muy distinta. Era un mundo de presión constante, de objetivos de venta inalcanzables, y de una competencia feroz fomentada por el propio señor Vargas. En ese ambiente, cualquier muestra de vulnerabilidad era vista como una tara, y la fe de Sofía, con su mensaje de humildad y esperanza, era una disonancia insoportable para el sistema. Sofía, a sus 35 años, parecía una empleada más, discreta y eficiente, con un uniforme que la hacía casi invisible. Pero bajo esa apariencia sencilla, se escondía una mujer, con una fortaleza interior inquebrantable, una resiliencia forjada, no en la ambición, sino en una fe profunda y muy práctica. No era de las que hablaban de su religión, sino de las que la vivían en cada gesto, en su trato amable con los clientes más difíciles, en su paciencia infinita con sus compañeros, y en su calma bajo la presión asfixiante de las ventas. Su oración no era un escape de la realidad, sino la herramienta que usaba para anclarse en ella sin perder su centro, su paz interior. La irrupción del señor Vargas en la sala de descanso fue como una ráfaga de viento gélido. No saludó. Su única intención era reafirmar su dominio. Caminó con pasos decididos hasta quedar a escasos metros de Sofía, cruzándose de brazos y adoptando una postura que todos conocían bien. La del depredador que ha encontrado a su presa. El murmullo de las conversaciones se apagó al instante. Todos los empleados bajaron la mirada, algunos por miedo, otros por una vergüenza cómplice.
sabían lo que venía. El silencio se hizo tan denso que se podía cortar. Un silencio cargado de la tensión que precede a la humillación pública, orquestada por quien más disfruta ejerciéndola. ¿Rezando para vender más, Sofía? Soltó Vargas con una sonrisa burlona, su voz resonando en la sala en silencio. Aquí lo que funciona es la labia, no los milagros. Deje de perder el tiempo y vuelva al mundo real, que las comisiones no caen del cielo. Un par de empleados, los más cercanos al gerente, soltaron una risa nerviosa y forzada. Los demás permanecieron en silencio, con la incomodidad dibujada en sus rostros. La humillación era total. No solo la estaba reprendiendo, sino que estaba ridiculizando su fe, convirtiendo su momento más personal en un espectáculo grotesco para reafirmar su autoridad y su visión cínica del mundo. Sofía, sin embargo, no abrió los ojos de inmediato. Se tomó un segundo más, como si estuviera absorbiendo una última gota de paz antes de enfrentarse a la tormenta. Cuando finalmente levantó los párpados, su mirada no reflejaba miedo ni vergüenza, sino una calma desconcertante. Era una serenidad tan profunda que pareció descolocar por un instante al propio Vargas, que esperaba lágrimas o una disculpa balbuceante. Pero Sofía no le dio esa satisfacción. Su silencio no era el de una víctima, sino el de alguien que observa desde una posición de fuerza que nadie más en esa sala podía comprender. Esa calma era su armadura, y el gerente estaba a punto de estrellarse contra ella. Viendo que su primera embestida no había logrado quebrar a Sofía, Vargas decidió subir la apuesta, llevando su ataque al terreno profesional para herirla donde más le dolía, su sustento. ¿Sabe qué, Sofía?, continuó, bajando el tono a un siseo amenazante, gente como usted es un lastre para mi equipo, su rendimiento es mediocre y su actitud ausente. Quizás esta empresa no es un lugar para beatas, o empieza a centrarse en lo que importa, que son las ventas, o tendré que tomar medidas. La amenaza era explícita. La había sentenciado delante de todos, vinculando su fe a una supuesta incompetencia laboral. La injusticia había alcanzado su punto álgido, y el aire se quedó sin oxígeno. Los demás empleados, que hasta ese momento habían sido meros espectadores pasivos, se removieron incómodos en sus asientos. La amenaza directa de despido había cruzado una línea, transformando el acoso en una ejecución pública. Algunos, como Laura, una joven vendedora que siempre había admirado la serenidad de Sofía, sintieron una punzada de vergüenza por su propio silencio. Otros, como Marcos, el ambicioso subgerente que siempre buscaba la aprobación de Vargas, esbozaron una sonrisa cómplice. El aire se volvió irrespirable, denso por el miedo y la injusticia. Sofía, sin embargo, se levantó con una calma que desarmaba. Miró a Vargas directamente a los ojos, sin rastro de súplica, y con una voz clara y firme, dijo: «Entendido, señor Vargas. Volveré a mi puesto». No hubo desafío en sus palabras, pero tampoco sumisión. Fue la respuesta de alguien que opera desde un plano de realidad completamente diferente. Esa compostura imperturbable fue como echarle gasolina al fuego del ego de Vargas. Él esperaba una reacción, lágrimas, una discusión, algo que le permitiera aplastarla por completo y reafirmar su poder. Al no obtenerla, su frustración se convirtió en una crueldad más calculada. Decidió que no bastaba con amenazarla, tenía que demostrarle a ella y a todo el equipo quién mandaba. «Perfecto, Sofía», dijo con una frialdad que helaba la sangre. «Ya que está tan renovada espiritualmente, hoy se encargará usted sola de la sección de alta joyería, y quiero que duplique la meta de ventas del día. A ver si sus oraciones sirven para algo más que para calentar el asiento». La tarea era, a todas luces, imposible. La sección de joyería requería al menos 2 personas en horas punta, y duplicar la meta era una fantasía. Era una trampa diseñada para el fracaso. El silencio que siguió a esa orden fue aún más pesado que el anterior. Laura bajó la cabeza, sintiendo la injusticia como un golpe físico. Sabía que era una condena, una forma de construir un caso para despedirla sin que pareciera una represalia por sus creencias. Marcos, por otro lado, asintió con una expresión de admiración hacia el gerente, como si presenciara una jugada maestra de gestión. El resto del equipo se dispersó rápidamente, evitando cruzar la mirada con Sofía, como si su mala suerte fuera contagiosa.
La habían dejado sola, aislada en el centro de la arena, con el león relamiéndose. Era el clásico mecanismo del miedo. La manada sacrifica a uno de los suyos para salvarse, y Vargas lo sabía y lo explotaba con una precisión quirúrgica. Sofía simplemente asintió una vez más. Como usted diga, señor Vargas, respondió, y se dirigió hacia la salida de la sala de descanso sin una sola palabra más. Su obediencia no era la de una empleada derrotada, sino la de alguien que acepta un desafío con una entereza desconcertante. Mientras caminaba por los pasillos hacia la sección de joyería, no se la veía preocupada sino concentrada. Era como si, en lugar de una tarea imposible, le hubieran encomendado una misión. Vargas la observó alejarse con una mezcla de desprecio y una extraña inquietud. No podía entender de dónde sacaba esa mujer su serenidad. Para un hombre como él, que se alimentaba del miedo ajeno, la ausencia de ese miedo en su víctima era el mayor de los insultos. Ya en la sección de alta joyería, la presión era palpable. Los clientes de esa zona eran los más exigentes, acostumbrados a un servicio impecable y a una atención exclusiva. Sofía se movía con una eficiencia tranquila, atendiendo a varias personas a la vez, puliendo las vitrinas, respondiendo preguntas complejas sobre gemología. Sin embargo, la meta era una losa sobre sus hombros. Cada venta cerrada, aunque buena, se sentía como una gota de agua en un desierto. Podía sentir las miradas de sus compañeros desde otras secciones, algunas compasivas, otras curiosas, todas ellas conscientes del circo que Vargas había montado a su costa. El reloj avanzaba, y los números en la pantalla de ventas apenas se movían, confirmando la imposibilidad de su tarea. A mediodía, Vargas hizo su ronda de supervisión, deteniéndose deliberadamente frente al mostrador de Sofía. No se dirigió a ella directamente, sino que habló lo suficientemente alto para que los clientes cercanos pudieran oírle. ¿Cómo vamos con el milagro, Sofía? ¿Ya ha aparecido algún ángel con una tarjeta de crédito sin límite?, preguntó con sarcasmo. Una pareja adinerada que estaba mirando un collar de diamantes levantó la vista, incómoda por la evidente hostilidad del gerente hacia su empleada. Sofía sintió el calor de la humillación subir por sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Se limitó a sonreír educadamente a los clientes, ignorando la provocación. Vargas, satisfecho por haberla expuesto, continuó su camino con una sonrisa de superioridad. Justo cuando la tarde parecía perdida, una pequeña luz de esperanza apareció. Una mujer elegante, que había estado observando a Sofía desde la distancia, se acercó al mostrador. Parecía genuinamente interesada en una de las piezas más caras de la colección, un reloj de edición limitada. Sofía, con su paciencia y conocimiento habitual, le explicó cada detalle de la pieza. La mujer parecía impresionada, no solo por el reloj, sino por la profesionalidad y la calma de Sofía a pesar del ambiente tenso que se respiraba. Por un momento, pareció que la venta estaba a punto de cerrarse, una venta que por sí sola la acercaría muchísimo a la meta imposible. Era una pequeña grieta en el muro de la adversidad, un instante en el que el espectador podía pensar que la fe, después de todo, movía montañas. La clienta, mientras examinaba el reloj, hizo un comentario casual. El ambiente en esta tienda es un poco extraño, ¿no cree? Su jefe parece un hombre bastante intenso. Antes de que Sofía pudiera responder, Vargas, que había estado vigilando desde lejos, apareció como por arte de magia a su lado. Con una sonrisa encantadora y falsa, se dirigió a la clienta. Disculpe si le he dado esa impresión, señora, solo intentaba motivar a mi equipo. Permítame que yo mismo finalice su compra, como cortesía. Con una maniobra rápida y hábil, se apoderó de la venta, introdujo su propio código de vendedor y dejó a Sofía a un lado, relegada al papel de espectadora. Había neutralizado la amenaza, y de paso, le había robado su única oportunidad de éxito. Al final de la jornada, los resultados eran los que Vargas había planeado. Sofía no había llegado ni a la mitad de la meta impuesta. En la breve reunión de cierre, frente a todo el equipo, Vargas proyectó los números de ventas del día en una pantalla. El nombre de Sofía aparecía en rojo en la parte inferior de la lista. Como pueden ver, dijo con un tono falsamente didáctico,
La dedicación se mide en resultados, no en buenos deseos ni en tener la cabeza en las nubes. Que esto sirva de lección para todos. La humillación era ahora completa y documentada. Sofía permaneció en silencio, soportando las miradas de todos, pero en sus ojos no había derrota. Había algo más, algo que nadie en esa sala podía interpretar todavía. La paciencia de quien sabe que el juicio final no se celebra en una reunión de ventas. Al terminar la reunión, un silencio denso y vergonzoso se apoderó de la sala. Los empleados salieron con la cabeza gacha, evitando la mirada de Sofía como si la injusticia fuera una enfermedad contagiosa. Ella, sin embargo, caminó con una lentitud deliberada hacia su taquilla, ajena al veneno que flotaba en el aire. No había en sus gestos ni una pizca de derrota. Mientras guardaba sus cosas, el zumbido de las luces fluorescentes parecía amplificar la soledad de su situación. Pero no era soledad lo que sentía, sino una extraña claridad, como la que precede a una tormenta inevitable. Sabía que cada humillación, cada palabra hiriente, no era más que una pieza de un puzzle mucho más grande que ella estaba a punto de completar. Vargas había ganado una batalla, pero Sofía sabía que la guerra se libraba en un tablero completamente diferente. En el pasillo, lejos de la mirada vigilante de las cámaras y del gerente, Laura, la joven vendedora, se acercó a ella con timidez. Sus ojos mostraban una mezcla de admiración y culpa. «Sofía, lo que ha hecho no es justo», susurró, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «Tu forma de aguantar. Yo no podría». Fue un pequeño gesto, una minúscula victoria, en medio del desierto de hostilidad. Por un instante, una conexión humana real rompió el aislamiento impuesto por Vargas. Sofía le dedicó una sonrisa serena y agradecida, una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Le apretó suavemente el brazo y le dijo: «La justicia a veces tarda, Laura. Pero siempre llega, no te preocupes». Esa pequeña muestra de solidaridad fue como un bálsamo, un recordatorio de que incluso en los ambientes más tóxicos, la bondad aún podía encontrar una grieta por la que respirar. Pero el alivio duró poco. Vargas, que parecía tener ojos en todas partes, observó la breve interacción desde el final del pasillo. Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. No podía soportar la más mínima señal de disidencia o lealtad que no fuera dirigida hacia él. No se acercó a Sofía, pues ya la consideraba un caso perdido, sino que esperó a que se marchara, y luego llamó a Laura a su despacho. No le gritó. Hizo algo peor. Con una calma glacial, le asignó la tarea de reorganizar el almacén entero durante la siguiente semana, una labor tediosa y solitaria que la alejaría del piso de ventas y de sus comisiones. El mensaje fue brutalmente claro para todos los que lo supieron. Cualquier alianza con Sofía sería castigada. La pequeña victoria había sido aplastada sin piedad, reafirmando el reinado del miedo. Mientras Sofía viajaba de vuelta a casa en el autobús, viendo las luces de la ciudad pasar como manchas borrosas, no pensaba en la crueldad de Vargas contra Laura. En su lugar, recordó a su abuela. Recordó sus manos, arrugadas y fuertes, sosteniendo las suyas cuando era niña. Le había dicho una vez, después de que unos niños se burlaran de ella en el colegio: «Hija, hay gente que necesita apagar la luz de los demás para sentir que la suya brilla. Tú no te dejes apagar, sé un faro». A veces, la tarea de un faro no es gritar, sino permanecer firme, brillando en silencio, hasta que los barcos perdidos ven la luz. Esa memoria no era un consuelo pasivo, sino un manual de instrucciones. Su fe no le pedía que se rindiera, sino que resistiera con una fuerza diferente, una fuerza silenciosa y observadora, anclada en una promesa de justicia mucho más grande que un gerente de tienda. Esa noche, en lugar de irse directamente a casa, Sofía se detuvo en una pequeña cafetería anónima. Sacó un cuaderno de aspecto sencillo pero de buena calidad y un bolígrafo. Bajo la luz tenue de una lámpara comenzó a escribir. No eran las páginas de un diario personal lleno de lamentos, sus anotaciones eran precisas, metódicas, casi quirúrgicas. Describía con detalle el incidente de la sala de descanso, las palabras exactas de Vargas, la reacción de los empleados, la tarea imposible en la sección de joyería, el robo de la venta, y el castigo a Laura. Cada hecho estaba fechado, con horas y nombres. Su letra era firme, sin un solo temblor. No estaba escribiendo para desahogarse, estaba construyendo un caso.
estaba puliendo el arma con la que, muy pronto, se haría justicia. Y si tú también has vivido algo parecido, si alguna vez has tenido que documentar una injusticia para hacerle frente, deja un comentario. Tu historia puede darle fuerza a otra persona que está pasando por lo mismo. A veces, el simple acto de escribir la verdad es el primer paso para cambiarla, para transformar el dolor en poder y la humillación en una prueba irrefutable. Porque, como Sofía sabía muy bien, las palabras, cuando se usan con precisión, tienen la capacidad de derribar muros que parecen indestructibles. Cada frase que escribía en aquel cuaderno era un ladrillo menos en el falso imperio que Ricardo Vargas había construido a su alrededor, y el derrumbe estaba cada vez más cerca. Al día siguiente, la atmósfera en los almacenes era aún más opresiva. Vargas se pavoneaba por los pasillos con una arrogancia renovada, como un general que ha sofocado una rebelión. Durante la breve reunión matutina, lanzó una indirecta envenenada sobre la importancia de podar las ramas secas para que el árbol crezca fuerte, mientras miraba de reojo a Sofía. Ella, sin embargo, parecía no darse por aludida. Estaba organizando un expositor de pulseras con una concentración absoluta, como si el destino del universo dependiera de que cada pieza estuviera perfectamente alineada. Su calma era tan profunda, tan inquebrantable, que empezó a ser inquietante. Para Vargas, era la prueba de su simpleza. Para algunos otros, como Laura, que la observaba desde lejos, era la calma que precede a un terremoto. Fue entonces cuando ocurrió algo casi imperceptible. Mientras Vargas estaba en su despacho de cristal, visible para todos, revisando unos informes en su ordenador, un correo electrónico apareció en su pantalla. El remitente era de la sede central de la Dirección Nacional. El asunto decía: reunión urgente, evaluación de rendimiento gerencial, 4 de la tarde. Por un fugaz segundo, una sombra de incertidumbre cruzó su rostro. ¿Una evaluación? ¿Tan de repente? Sin embargo, su ego monumental rápidamente reinterpretó la señal. Seguramente querían felicitarle por los excelentes números del último trimestre, quizás incluso ofrecerle un ascenso. La idea de que pudiera ser algo negativo era tan ajena a su visión del mundo que la descartó al instante. Sonrió para sí mismo. El reconocimiento a su genio, pensó, por fin había llegado. Con esa convicción, pasó el resto del día con un aire de superioridad aún más marcado. Incluso le comentó a Marcos, su adulador subgerente, que se preparara para buenas noticias, insinuando que su mano dura estaba dando los frutos esperados por la alta dirección. A las 4:05, se ajustó la corbata, se pasó una mano por el pelo y caminó con paso firme hacia su despacho para iniciar la videoconferencia. Mientras tanto, en el otro extremo de la tienda, Sofía terminaba de atender a un cliente. Le agradeció su compra con su amabilidad habitual, y luego se quedó un momento quieta, mirando su propio reflejo en el cristal impoluto de una vitrina. Su rostro no mostraba ninguna emoción, solo una quietud expectante. Él se dirigía a recibir su corona, sin saber que en realidad caminaba directo hacia la guillotina. A las 4 en punto, Ricardo Vargas cerró la puerta de su despacho de cristal, proyectando una imagen de poder y control absoluto. Se sentó en su sillón de cuero, enderezó su corbata de seda y activó la videoconferencia con un gesto de suficiencia. En la pantalla apareció el rostro severo de don Ernesto Morales, el director nacional, una figura casi mítica en la empresa. La presencia del máximo responsable, en lugar de intimidarle, infló con acento agudo aún más el ego de Vargas. Estaba convencido de que solo una noticia de gran calibre, como un ascenso a la dirección regional, justificaría una llamada personal del pez más gordo del estanque. Ajustó la cámara, ensayó su mejor sonrisa de ejecutivo triunfador, y se preparó para recibir los laureles que, según él, tanto merecía por su gestión impecable. La reunión, sin embargo, no comenzó con las felicitaciones que él esperaba. El director Morales le saludó con una frialdad protocolaria que no presagiaba nada bueno. Su expresión era indescifrable, una máscara de profesionalidad que no dejaba entrever ninguna emoción. «Buenas tardes, Ricardo», dijo el director, y su voz, desprovista de cualquier calidez, retumbó en el silencio del despacho. «Te he convocado porque tenemos que tratar un asunto de máxima urgencia relacionado con la gestión de tu tienda». La palabra asunto en lugar de éxito y urgencia en lugar de celebración fueron las primeras notas discordantes en la sinfonía triunfal que Vargas había compuesto en su mente.
Su sonrisa empezó a sentirse pesada en los labios como una pieza de un decorado que amenaza con desplomarse. La tensión en el ambiente se hizo casi tangible. Vargas carraspeó, intentando recuperar la compostura que empezaba a resquebrajarse. Por supuesto, director, a su entera disposición. Los números del último trimestre han sido excelentes, como habrá podido comprobar, se apresuró a decir, intentando reconducir la conversación hacia su terreno. Pero el director Morales lo ignoró por completo, como si no hubiera oído sus palabras. Antes de entrar en materia, continuó el director con el mismo tono gélido, quiero presentarte a una persona que ha estado trabajando con vosotros durante las últimas semanas, observando de cerca el funcionamiento del equipo. La confusión se apoderó del rostro de Vargas. ¿Una persona? ¿Observando? Miró instintivamente a través del cristal hacia el piso de ventas, buscando un rostro desconocido. Un espía corporativo que se le hubiera escapado. No encontró a nadie. Fue entonces cuando, junto a la imagen del director nacional, se abrió una segunda ventana en la pantalla de la videoconferencia. El corazón de Vargas dio un vuelco. La mujer que apareció en la pantalla era, y al mismo tiempo no era, Sofía. Llevaba un traje de chaqueta de corte impecable, su pelo recogido en un moño elegante, y un maquillaje discreto que resaltaba la inteligencia de su mirada serena. Detrás de ella, a través de la ventana de un despacho mucho más lujoso que el suyo, se adivinaba el horizonte de la capital. No había rastro de la vendedora de uniforme, de la mujer sencilla y sumisa que él había humillado. Esta era otra persona, una ejecutiva que irradiaba a una autoridad tranquila pero inexpugnable. El mundo de Ricardo Vargas acababa de inclinarse sobre su eje. El desconcierto se transformó en un pánico sordo. Vargas miraba de la pantalla al piso de ventas, buscando a la Sofía que él conocía, la que debería estar allí, ordenando alguna vitrina. Pero no estaba. Su puesto estaba vacío. Mientras tanto en la tienda, los empleados que podían ver la pantalla a través del cristal del despacho, empezaron a congregarse en pequeños grupos. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Laura se llevó una mano a la boca, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Marcos, el subgerente, palideció, dándose cuenta de que había apostado todo su futuro al caballo equivocado. Todos los que habían presenciado la humillación del día anterior, estaban ahora asistiendo, petrificados, a un giro de guión que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. La realidad se estaba reescribiendo ante sus propios ojos. La voz del director nacional rompió el silencio atronador. Ricardo, te presento a Sofía Herrera. Hizo una pausa dramática, dejando que el nombre y la imagen calaran en la mente colapsada del gerente. Es la auditora principal de gestión y clima laboral, enviada directamente desde la sede central, para realizar una evaluación encubierta de varias de nuestras tiendas insignia. Y acabamos de recibir su informe final sobre tu gestión. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de la carrera de Vargas. Auditora, sede central, informe final. Las piezas del puzzle encajaron con una violencia brutal, revelando una verdad aniquiladora. Él no era el cazador, siempre había sido la presa. Y la mujer a la que había despreciado por su fe, era la jueza que estaba a punto de dictar su sentencia. Sofía tomó la palabra. Su voz era la misma de siempre, calmada, suave, sin una sola inflexión de rencor o de triunfo. Pero en ese contexto, su serenidad era devastadora. Señor director, mi informe detalla un patrón de liderazgo basado en la intimidación, el acoso moral, y una cultura tóxica que prioriza las cifras a corto plazo sobre el bienestar del personal y la sostenibilidad del negocio a largo plazo. No estaba dando una opinión, estaba exponiendo hechos. Con una precisión quirúrgica, comenzó a desgranar los datos que había recopilado. Las altas tasas de rotación, las quejas anónimas que había descubierto, las entrevistas confidenciales que había mantenido con empleados atemorizados. Estaba diseccionando el pequeño reino de terror de Vargas con el bisturí de la verdad, y él no podía hacer nada para detenerla. Y entonces, llegó al clímax de su exposición. El ejemplo más flagrante de esta disfuncionalidad, continuó, mirando directamente a la cámara, y a través de ella, a los ojos de Vargas, ocurrió ayer en la sala de descanso. Con una objetividad implacable, relató el incidente punto por punto.
La burla pública hacia sus creencias personales, la acusación de bajo rendimiento sin pruebas, la imposición de una meta de ventas inalcanzable como forma de castigo, y finalmente, la represalia contra otra empleada por un simple gesto de amabilidad. Mientras hablaba, el rostro de Vargas pasó del blanco cera a un rojo congestionado de pura humillación. Intentó balbucear una excusa, una negación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Estaba desnudo, expuesto en su miseria moral frente a la máxima autoridad de la empresa. Fuera del despacho, el silencio era absoluto. Cada empleado estaba reviviendo la escena del día anterior, pero ahora desde una perspectiva completamente nueva. La cobardía de su silencio, las risas nerviosas, la complicidad pasiva, todo adquiría ahora un peso insoportable. Laura lloraba en silencio, no de pena, sino de una extraña mezcla de alivio, vergüenza, y una admiración abrumadora por la mujer que había soportado todo aquello con una dignidad sobrehumana. Comprendió que la fuerza de Sofía no provenía de un cargo oculto, sino de su fe, esa misma fe que Vargas había ridiculizado. Era la fuente de su paciencia, de su capacidad de observación, y de su inquebrantable sentido de la justicia. Habían sido testigos de un milagro, pero no del tipo que esperaban. El director Morales carraspeó, reclamando la atención. Su veredicto fue tan rápido y tajante como la caída de una guillotina. Señor Vargas, el informe de la señora Herrera es exhaustivo e irrefutable. Su comportamiento es una violación directa de todos los principios éticos y profesionales de esta compañía. Su contrato queda rescindido con efecto inmediato. El equipo de seguridad ya está de camino para acompañarle a la salida. No hubo espacio para la réplica. La conexión se cortó, dejando a Vargas solo en su despacho de cristal, con la imagen congelada de Sofía en la pantalla, un recordatorio silencioso y sereno de su monumental error. El hombre que se creía un rey, acababa de ser destronado, no por un rival corporativo, sino por la fe silenciosa que tanto había despreciado. La victoria de Sofía no fue una explosión de júbilo, sino una implosión de justicia. No había sonreído, no había hecho ningún gesto de triunfo. Su recompensa no era la caída de Vargas, sino la restauración del orden, la reafirmación de que la dignidad y el respeto no eran conceptos negociables. Desde la pantalla, su mirada serena parecía atravesar el cristal y recorrer toda la tienda, no con juicio, sino con una compasión silenciosa. Para los empleados que la observaban, esa mirada era a la vez un consuelo y una lección. Habían aprendido de la forma más dura posible que la verdadera autoridad no reside en un título o en la capacidad de humillar, sino en la integridad inquebrantable de un carácter forjado en valores que el dinero no puede comprar ni la arrogancia puede destruir. El silencio que siguió al corte de la llamada fue más pesado que cualquier losa. Ricardo Vargas se quedó mirando la pantalla en negro, su reflejo distorsionado devolviéndole la imagen de un hombre roto. El color había desaparecido de su rostro, dejando una máscara de cera de incredulidad y pánico. En ese instante, dos hombres de seguridad, de hombros anchos y expresión neutra, entraron en el despacho sin llamar. No dijeron nada. Uno de ellos recogió con calma el maletín de Vargas de una esquina, mientras el otro le hacía un gesto con la cabeza hacia la puerta. Su salida fue un espectáculo mudo y patético. Atravesó el piso de ventas escoltado, con la mirada clavada en el suelo, evitando los ojos de los empleados que, ahora sí, le miraban fijamente, sin miedo. El rey abandonaba su castillo, no con un rugido, sino con el silencio humillante de un fantasma. Los empleados permanecieron inmóviles, como estatuas en un museo de cera, procesando la escena. Laura fue la primera en reaccionar. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron sin control, pero no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que le hizo temblar las rodillas. A su lado, Marcos el subgerente estaba pálido como el papel, su mente calculando a toda velocidad las consecuencias de haber sido el lacayo del tirano depuesto. El resto del equipo intercambiaba miradas de asombro, vergüenza y una incipiente esperanza. El miedo que había envenenado el aire durante meses, se estaba disipando como la niebla al amanecer. La caída de Vargas no había sido solo el despido de un jefe. Había sido la demolición de una prisión invisible cuyas paredes estaban construidas con la arrogancia de un hombre y la complicidad silenciosa de muchos.
No hubo aplausos ni celebraciones. Lo que se instaló en los grandes almacenes fue una sensación de justicia solemne, casi sagrada. Era como si el edificio entero exhalara un suspiro contenido durante demasiado tiempo. El orden moral del universo parecía haberse reajustado. La intervención no se sintió como un procedimiento corporativo, sino como un acto de providencia, una respuesta a una oración silenciosa que había sido escuchada en las más altas esferas, tanto celestiales como empresariales. La fe de Sofía, que había sido ridiculizada como una debilidad inútil, se había revelado como el catalizador de un cambio radical. La lección era clara y contundente. La verdadera justicia no siempre llega con estruendo, a veces se manifiesta con la calma metódica de quien simplemente está haciendo lo correcto, en el momento preciso. Una hora más tarde, cuando ya casi todos se habían marchado, Sofía apareció de nuevo en la tienda, esta vez vestida con su traje de ejecutiva. No vino a regodearse, sino a cerrar su misión. Se acercó directamente a Laura, que estaba terminando de ordenar su sección. «Gracias por tu amabilidad, Laura», le dijo con una sonrisa cálida. «Personas como tú son el verdadero activo de esta empresa». Le entregó una tarjeta con su contacto directo en la sede central. «Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, no dudes en llamar». Laura, con los ojos aún húmedos, solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. Aquel gesto no era el de una auditora, sino el de una compañera, el de una mujer que, a pesar de su poder, no había olvidado el valor de un simple acto de bondad. Antes de marcharse definitivamente, Sofía hizo una última parada. Se detuvo frente a la puerta de la sala de descanso, el lugar donde había comenzado todo. La abrió lentamente y la contempló por un instante, las sillas baratas, el olor a café rancio, el rincón exacto donde se había arrodillado para buscar un momento de paz. No había en su rostro ni rastro de rencor o de triunfo. Cerró los ojos un segundo, no para rezar, sino para sellar ese recuerdo en su memoria, como un recordatorio del camino recorrido. Luego, con una serenidad que parecía llenar todo el espacio, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando atrás un lugar que había sido transformado para siempre, no por una estrategia de negocio, sino por la fuerza silenciosa de una convicción inquebrantable. Así la historia de Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa entre los pasillos de aquellos grandes almacenes. Su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y asombro. La lección que dejó grabada en la memoria de todos fue profunda y duradera. La verdadera fortaleza no se mide por la capacidad de imponer el miedo, ni por las cifras de ventas, ni por los gritos de poder. Se mide en la integridad silenciosa, en la calma de un carácter que se niega a romperse ante la injusticia y en la fe, que, sin necesidad de hacer ruido, es capaz de mover los cimientos de cualquier imperio construido sobre la arrogancia y el desprecio. Sofía les había demostrado que la luz más potente no es la que más deslumbra, sino la que permanece encendida en la más absoluta oscuridad. Si esta historia de fe, dignidad y justicia silenciosa ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la integridad siempre encuentra su camino. Y no olvides suscribirte al canal para escuchar más relatos como este, donde se demuestra que los valores más profundos son, al final, la fuerza más poderosa de todas. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que inspiran y nos recuerdan que nunca debemos subestimar el poder de una persona que actúa con convicción y serenidad. Gracias por acompañarnos hasta el final.